Ok, entonces, a ver, lo dejamos ahí con una pregunta pendiente, como algo para iniciar y tener algo de discusión. ¿Qué hacemos? ¿Qué acción deberíamos tomar? Ah, si de plantas y desde fábrica de lubricantes, tenemos un nivel de limpieza de más o menos 21, 16, 20, 16. Y bueno, tenemos un requerimiento de lubricante, de limpieza bastante exigente para hidráulicos, turbinas, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? No sé cómo lo vieron. Sería buscar un buen sistema de filtración. No sé si el fabricante recomendará el filtro bajo ese esquema de limpieza ISO. Pues sí, sí, un sistema de filtración, un sistema de filtración fuera de línea o en línea, pues ayuda mucho, ¿no? Fíjense, esos son otros objetivos de limpieza recomendados por PAL, ¿no? PAL es un fabricante de filtros. Considero que uno de los buenos fabricantes, no puedo decir, no puedo decir lo mejor que puede haber, pero sí, claro, hoy en día hay otras marcas, hay muy buenas marcas, pero PAL se ha caracterizado además por tener siempre nomenclatura que nos ayuda a soportar esto, ¿no? Incremento de la criticidad de la necesidad de confiabilidad, ¿no es cierto? Va hacia arriba, hacia un código de limpieza siempre más alto. Los rodamientos de bolas, fíjense, ¿no? Hay un requerimiento bastante exigente en cuanto a lo que es rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos, cojinetes un poco menos, ¿no? Engranajes industriales igual. Ahora, obviamente estas son exigencias bastante altas, ¿no? Pero de todas formas, si queremos reducir el nivel de contaminación de nuestros sistemas y además mejorar la confiabilidad de los equipos, sí, la filtración es uno de los campos donde menos las empresas actúan. Y bueno, estamos trabajando sobre esto y tenemos que estudiar el asunto, ¿no? Tenemos que estudiar el asunto. Uno, estudiar cuánto realmente podemos extender la vida útil del equipo y de la máquina, ¿no? Y cuánto realmente nos va a costar, cuánto vamos a invertir en un sistema de filtración. Entonces, versus un daño del equipo, versus una reparación. Entonces, ahí podemos hacer un análisis, un análisis costo-beneficio para definir, ok, un equipo de filtración, un buen equipo de filtración, uno de PAL, por ejemplo, me puede salir aproximadamente $15,000, $20,000 en el peor de los casos. Así estamos hablando de uno muy bueno, ¿no? Y más aún ustedes que están más cerca de allá de la fábrica de PAL. PAL tiene una distribuidora bastante grande en México, por ejemplo, y les puede salir pues, más barato, ¿no? Entonces, a $15,000, $20,000 respecto a cambios continuos de aceite por contaminación, daños en la maquinaria, ¿no? Daños en la máquina por contaminantes. PAL es uno de los que ha diseñado filtros, bueno, que hoy ya varias marcas lo tienen, pero PAL es uno de los pioneros que ha diseñado filtros que retienen agua y además partículas, ¿no? Puede hoy en día uno filtrar agua y partículas, cierta cantidad de agua y cierta cantidad de partículas. Entonces, bueno, Parker también ya tiene su diseño de filtros de agua y partículas, Donaldson,
y ahí vamos haciendo listas, ¿no? Discase, Trico, y vamos numerando las marcas. Hypro, por ejemplo, igual tiene una línea de filtros que son para agua y para partículas, ¿no? Entonces, podemos eliminar 2 pájaros de un tiro haciendo una filtración como esta. Pero bueno, ¿cómo definimos o cómo decidimos qué filtración utilizar, ¿no? ¿Qué tipo de filtro utilizar? Y para eso tenemos que adentrarnos en eso que es un poco el cálculo y la identificación, en este caso de partículas, porque para agua no hay un cálculo, simplemente es la capacidad de filtración del filtro, pero sí para partículas identificar la eficiencia del filtro, ¿no? Y poder saber qué tipo de filtro adquirir y qué tipo de filtración adquirir, ¿no? Entonces, aquí tenemos la nomenclatura en cuanto a lo que es la relación beta. La relación beta lo que nos va a dar es la eficiencia del filtro. Entonces dice, existe el procedimiento de ensayo limitado, que es el multipass testing o beta rate testing, ¿no? Que es un ensayo de relación beta, ¿no? Es un ensayo universalmente aceptado, ¿no? Que produce resultados comparables para la medición o descripción del tamaño de poro, ¿no? El tamaño del poro, o el tamaño de las partículas que puede tener un elemento filtrante, ¿no? Entonces, este elemento, este ratio testing, ¿no? Nos va a dar la eficiencia del filtro. Entonces, ¿cómo se mide? El beta, cuando hablamos de beta, la X, en este caso, cuando vemos beta, ¿no es cierto? Beta nos hace referencia a un tamaño de partícula, que en este caso X es el tamaño de partícula. Y en el numerador está el número de partículas mayores a la partícula que estamos estudiando en micrones antes del filtro, ¿no? Aguas antes del filtro, versus el número de partículas mayores a este número de partícula, micrones, después del filtro, ¿cierto? Después del filtro. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos decir, tenemos un beta 5. Beta 5 significa partículas de 5 micrones de 10 contra 1, ¿no? Y entonces tengo un nivel 10. Entonces, para calcular la eficiencia, hago la resta de 10 menos 1 dividido entre 10, ¿no? Por 100 para obtener la eficiencia, y tendríamos una eficiencia de 10%, ¿no es cierto? Aquí nos da una eficiencia de 10%, ¿no es cierto? Entonces, una eficiencia del 90%. Estoy equivocado, ¿no? Una eficiencia del 90%. Estaba haciendo al revés. Entonces, esa eficiencia es la que nosotros vamos a determinar. Y aquí está un poco mejor descrito. La relación beta es un indicador como un filtro controla los compuestos particulados. Por ejemplo, si uno de cada 2 partículas, ¿no?, en un fluido pasan a través del filtro, la relación beta será de X, ¿no?, que es 2, si uno de cada 200 partículas. Y es este cálculo el que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, la clasificación beta es la relación de partículas. Y aquí está un ejemplo ya claro. 100 partículas de 5 micrones, o sea, un beta 5, mayores a 5, contra una partícula que pasa fuera de 5 micrones o mayor. Tenemos una relación de 99, ¿no? 99%. Entonces, este filtro será de eficiencia 99, ¿no? Entonces, esta relación beta de eficiencia, el valor de a X en milímetros,
un micrón, perdón, en micrones, un micrón, 1.5, 2, ¿no? Y vamos adelante. Y la eficiencia, 33, 50, 95, fíjense, hasta 99.99. Obviamente esta eficiencia, este nivel de eficiencia, estos niveles son muy altos. Y en la mañana preguntaban, ¿puedes retener los aditivos? Bueno, no es que va a retener los aditivos, va a comenzar a filtrar así el aceite tanto que se van a comenzar a romper de alguna forma las cadenas de carbono. Ahora, no se va a dañar el lubricante, pero va a ser muy difícil filtrar este tipo con ese nivel de eficiencia, y vamos a necesitar una bomba muy grande, ¿no? Vamos a necesitar algo que no vamos a poder utilizar. Entonces, la relación beta-eficiencia quiere decir el rating o clasificación beta de un filtro. Cuando dice que beta es 5, 10, 20, ¿no? O 2, 20, 75. Eso quiere decir que el filtro tiene una eficiencia para 2 micrones, ¿no? De 5, perdón, beta 2 para partículas de 5 micrones de 50%, eliminando el 50% de las partículas de 5 micrones. Beta 20 para partículas de 10 micrones a 0,90, eliminando el 90% de las partículas de 10 micrones. Y 75, en este caso, partículas de 20 micrones o 95%, eliminando el 95% de las partículas de 20 micrones. Ahora, la pregunta es, ¿cómo escogemos un filtro? ¿No? ¿Cómo podemos, cuál sería la forma en la que escojamos un filtro? Voy a mostrarles voy a mostrarles ahora una clasificación de filtro de una marca X. Vamos a buscar ahora una. Y vamos a escoger, bueno, vamos a decir, ok, voy a escoger un X tipo de filtro, ¿no? Espera. Bueno, a ver, mientras tanto, abro esta cartilla. No sé quién hace filtración ahí en su planta. ¿Quién tiene práctica de filtración y cómo la hace? Sí, adelante, Esteban. Quería hacerte una consulta con respecto al tema de, ahora que hablabas de la eficiencia, si podemos relacionar la eficiencia en un filtro o para un sistema de filtración, entre más alta la eficiencia, lo puedo relacionar a un aceite de baja viscosidad. Sí, definitivamente. En realidad todos los lubricantes pueden ser filtrados, ¿no? No es un problema hacer una filtración. Ahora, lo que sí tenemos que definir para qué vamos a hacer la filtración. La respuesta puede ser algo obvia, o sea, voy a hacer filtración, bueno, para reducir el nivel de limpieza, pero ¿por qué necesito reducir el nivel de limpieza, no? Entonces, ahí vamos a definir, tenemos que hacer un trabajo, un pequeño estudio y decir, ok, necesito reducir el nivel de limpieza por X o Z razones, ¿no? Bueno, no sé si estoy respondiendo tu pregunta o hasta dónde quisiéramos llegar, digamos, no sé si estoy bien. Sí, no, entiendo. Sí, mi pregunta más que todo iba por el tema de alta eficiencia, pues va a ser más restrictivo el filtro, ¿verdad? En el caso okay. del fluido. Sí, ya te entiendo. O sea, mientras el lubricante tenga mayor viscosidad, voy a necesitar un filtro, bueno, no solo un filtro, sino un sistema más eficiente y además que tenga mejor
bombeabilidad, ¿no? La bomba tiene que tener un mejor caudal, ¿cierto? Sí, bueno, yo tal vez ahí para compartir, una vez tuve una experiencia con un turbogenerador. Ya no estoy en esa planta, pero creo que incluso no se ha logrado resolver el problema, perdón, porque tuvieron que adquirir un sistema de filtración en línea para eliminar el agua. Ajá. Que se lleva pues por parte de es una turbina de vapor y llevaba una contaminación al depósito de aceite que tenía pues un porcentaje siempre de agua bastante constante. De hecho habíamos utilizado en algún momento un sistema de filtración de PAL por vacío para eliminar el agua y se había logrado pues tener muy buenos resultados, no así en el sistema como tal de la lubricación del turbogenerador, pues se lubricaba tanto los cojinetes de la turbina como el reductor y el generador. Sí, a futuro se presentaron, aunque se logró pues disminuir el porcentaje de agua, ¿verdad? Por medio de la máquina de filtrado PAL, se llegaron después a tener a futuro muchos problemas perdón, en el gobernador, que incluso hubo en un par de años, creo que tuvieron que cambiar un gobernador porque el porcentaje de agua tan alto oxidó y tuvo algunos problemas ahí más que los gobernadores, y unos accionamientos eran de muy bajo micraje, la aceptación de la contaminación. Exacto, sí, bien, bien, es buena experiencia, me parece. Gracias, gracias. Bueno, a ver, les voy a mostrar. Voy a mostrarles Oh, perdón, dame un segundo. Ok, ahora sí. Bueno, la idea de eso no es mostrar la marca, olvídense de marcas, simplemente vemos cómo funciona, cómo es que es un sistema de filtración, ¿no? Qué componentes tiene y cómo podemos hacer un análisis y identificar qué es lo que necesito, ¿no? En este caso, bueno, es un sistema de filtración de 2 filtros y ahí vamos, una de las primeras cosas. Sí, necesariamente un sistema de filtración tiene que tener 2 filtros. ¿Por qué? Le llamamos un filtro de baja y un filtro de alta, ¿no? Un filtro de baja, el filtro de baja es de partículas más grandes, ¿no? Una filtración de partículas más grandes, y un filtro de alta para partículas más pequeñas. Eso significa que al ingresar el lubricante, voy a filtrar primero partículas más grandes, ¿no? Y las pequeñas van a pasar al siguiente filtro. Eso me ayuda a que si yo tuviera los 2 filtros con el mismo micronaje, ¿no? Con la misma eficiencia de micronaje, las partículas van a ser retenidas en el primer filtro y el primer filtro se va a saturar de manera prematura y el segundo filtro va a trabajar muy poco, ¿no es cierto? Entonces no voy a tener una eficiencia o no voy a lograr eficientemente el uso de un sistema de filtración. Entonces, casi todos los fabricantes siempre van a tener 2 filtros. En algunos casos podemos ver hasta 4 filtros. Voy a mostrarles ahora un sistema de 4 filtros, pero como ven, sí necesitamos 2 filtros, uno de baja y uno de alta. El motor, bueno, la bomba, perdón, la bomba tiene que estar en función de la viscosidad del aceite que yo voy a filtrar. Esto es algo obvio para nosotros, que ya tenemos experiencia, digamos, en campo, pero
si la bomba no es adecuada para el lubricante, para la viscosidad que estamos manejando, entonces puedo no llegar a filtrar el lubricante o la viscosidad que estoy requiriendo, ¿no? Y bajar el nivel de contaminación. Entonces, bueno, aquí hay la nomenclatura, ¿no? Toda la identificación este sistema de filtración, por ejemplo, tiene un contador de partículas que es analógico porque cuenta las partículas por paso, ¿no es cierto? Y bueno, nos ayuda a hacer un registro un poco del nivel de contaminación. Entonces, aquí está. Aquí vemos, ¿no es cierto?, que estamos. Aquí vemos el nivel de contaminación, ¿no?, que Parker recomienda, en este caso la marca Parker recomienda para ciertos componentes, servoválvulas, el control de servoválvulas, un ISO 16411, válvulas proporcionales, ¿no? Los pistones, válvulas de pistones, ¿no? Engranajes, las bombas, los engranajes de bombas y de motor, fluidos nuevos. Fíjense cómo un fluido nuevo sale, aquí Parker también nos lo está diciendo, de fábrica sale con un 20-18-15. Entonces, para llegar a estos niveles de ISO, de limpieza, entonces, si así me sale de fábrica, entonces ellos mismos te están diciendo, bueno, tienes que filtrar, ¿no? Ahora, ayer había una pregunta, ¿cuánto tiempo tengo que filtrar? Y aquí Parker nos está dando una recomendación, ¿no? 200 galones, ¿no? Más o menos son 800 litros, ¿no? Aproximadamente 800 litros, tienen que ser filtrados para lograr un nivel de limpieza ISO 17112 durante 5 horas. ¿Ok? 5 horas es el nivel el tiempo requerido para lograr un nivel de limpieza ISO 17115. 50 galones, que es un turril de 200 litros más o menos, 2.5 horas para lograr un ISO 16411. ¿No? Esa es la recomendación de Parker con este carro filtrante. Con este carro filtrante al que le tenemos que aplicar 2 distintos sistemas de filtración, ¿no? Y aquí ellos nos ponen los tipos de elementos filtrantes, ¿no? Aquí están los códigos de sus filtros y el tipo de filtración que nos hace. Vemos aquí la tabla de eficiencia con el beta rating, que es el que acabamos de ver, ¿no? Un ratio beta, la eficiencia en porcentaje, ¿no? Y el tamaño de partículas en micrones, ¿no? Entonces, ahí sí podemos ir determinando que aquí está, ¿no? El 20Q, por ejemplo, este 20Q, que es menos eficiente, ¿no es cierto?, que un 2Q, ¿no?, que es este, que probablemente es su mejor filtro, ¿no? Con microglass 3, ¿no?, hay una capacidad en gramos de 110, ¿no? Pero es sumamente eficiente. Fíjense la eficiencia de este microglass 3, perdón, de este 02Q. Entonces, bueno, yo voy a definir qué tipo de filtro utilizar, ¿no?, de acuerdo al requerimiento que yo tenga. Bueno, y aquí están las partes ya de sus filtros, ¿no? Y aquí vemos justamente lo que acabamos de ver, la tabla de qué es filtro. Ese 02Q, fíjense, tiene
filtración hasta 2 micrones, por eso es tan eficiente. Ahora, yo voy a ponerle, si digamos quiero llegar a un nivel de eficiencia y un nivel de limpieza bastante bajo, ok, le pongo el 0.2Q, pero al filtro de alta. Y al filtro de baja, probablemente voy a ponerle uno de 10. Yo no le pondría, personalmente, yo no le pondría uno de 5, porque me acerco mucho a estas partículas. Dependiendo de lo que me ha dado mi lectura de análisis de aceite inicial, yo le pondría un 10, ¿no? En el filtro de baja, ¿no? Entonces, en el primer filtro, por donde va a entrar el lubricante, inicialmente le pongo el de 10 micrones, y en segundo lugar, le pongo el de 2 micrones. Y hago la recirculación dependiendo de la cantidad de litros que voy a hacer circular y el nivel de limpieza que quiero obtener, ¿no? Aquí. Si quiero obtener, por ejemplo, si digamos tengo un turril solamente, quiero obtener un ISO de limpieza 20, 18, 15, ¿no? Se me ha contaminado o simplemente quiero para estoy en minería y quiero lograr un 20, 18, 15 para comenzar a trabajar lo antes posible. Media hora para lograr esto con estos filtros, ¿no? Y bueno, así entonces vamos haciendo un estudio de qué es lo que necesito, qué cantidad de horas, de acuerdo al volumen que tengo, y con los filtros, de acuerdo a la eficiencia de cada uno de los filtros. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, y creo que, no sé si he sido lo suficientemente claro en este ejemplo, con esta marca, ¿no? Con esta marca en específico. Ahí estamos. Bien, gracias. Solo te lo preguntaba porque yo todo ese tipo de filtrado yo lo tengo. Ya. En nuestra planta tenemos 4 unidades, pero sí te pregunté eso porque pensando que, dado a tu experiencia, se filtra cada año. Entonces, mi pregunta fue, ¿cuánto tiempo se le da de filtrado o recirculado el aceite para llegarle a valores que pide la norma? Sí, ahí creo que respondemos la pregunta, ¿no? Sí, justo la tenía anotada la pregunta y ahí por eso es que me tardé en buscar esta tabla, ¿no? Sí, nosotros bajamos a esta tabla, pero esa tabla y nosotros la tenemos. Mi pregunta era para ver si vos no tenías referencia de alguna otra página o algún otro proveedor o fabricante que recomiende otro tipo de tiempo. En realidad, este tiempo está tomado, hay un cálculo, lo voy a buscar tal vez para más tarde, para mañana. Hay un cálculo, no es que Parker te pone esto de forma arbitraria, no. Hay un cálculo, déjame, lo voy a buscar. No lo tengo en la presentación, pero sí, te lo busco y te lo puedo mostrar. Ok. Sí, no, de hecho no es un cálculo arbitrario o no es un cálculo propio de Parker. Por favor, eso es, lo busco, lo encuentro y lo paso, ¿no? Estoy ahora con una tabla de PAL. A ver, denme un segundo. Sí, aquí está el cálculo. PAL tiene buena información. Sí, bueno, no lo encuentro ahora. No quiero que perdamos mucho el tiempo. Bueno, no sé si alguien tiene más una pregunta. Sí, la estoy anotando la pregunta
por favor, y te la voy a responder. Si no es ahora, tal vez mañana. Okay. Voy a pasarles el cálculo, sí. Sí, Esteban, tienes una pregunta, estás con la mano arriba. No, Mauricio, era ahora que hablábamos al principio el tema de la eficiencia del filtro. Ah, ya, ok, bien. Bueno, a ver, vamos a hacer algunas preguntas. Vamos yendo un poquito al cierre ahí, Luis de la universidad, nos va a hacer nos va a apoyar con una parte de presentación. Entonces, pues vamos a aplicar algunas preguntas para repaso. Voy a ver dónde nos hemos quedado ayer. No. Sí, a ver, vamos aquí. Ya son preguntas de casi todo lo que hemos visto hasta hoy. Continuamos con esta presentación de preguntas. Y bueno, tratamos de participar todos y a ver si estamos recordando, y si no, y nos ayuda a refrescar un poco también la memoria. La degradación del aceite a causa de la contaminación puede generar cambios en la viscosidad, agotamiento de los aditivos, oxidación, todas las opciones o solo A y B. Todas las anteriores. Solo A y B. Todas las anteriores. Sí. Todas las anteriores. Correcto, sí. Todas las anteriores, ¿no? Algunos factores importantes a tener en cuenta: seleccionar una grasa. A ver, la viscosidad y el espesante y el tipo de aceite base, el color, el tipo de espesante, el tipo de aceite base, la viscosidad del aceite, solo el espesante, el tipo de aceite base y la viscosidad del aceite base, o el color y el tipo de aceite base. Inciso C. Inciso C. Sí, C. Bien, inciso C. Creo que esa pregunta todavía ya la hicimos ayer. ¿Cuál es la presión máxima que puede generar algunas pistolas de engrasar? Hoy lo vimos, ¿no? Esa pregunta sí está muy típica. 200, 2000, 15.000. 15.000. 15. Bien, 15. Sí, justo. A ver, los lubricantes de grasa de un solo punto. Yo les mencioné el tema de monopunto, ¿no? Lo hice de paso, pero bueno, es una pregunta de criterio. Pueden aplicar grasa a una gran cantidad de puntos de engrase. Son sistemas dispensadores de grasa confiables que se configuran una vez y para siempre. Son útiles para puntos de lubricación a los que resulta difícil acceder. Pueden producir presiones similares a los sistemas centralizados o todas las opciones. Toda la opción. Todas dicen una. A ver, ¿quién me da otra respuesta? La C. Son útiles para puntos de lubricación a los que es difícil acceder. Sí, en realidad esa es la respuesta, ¿no? Un lubricador de grasa de un solo punto, que además puede ser automático, pues nos ayuda a llegar a lugares que es difícil acceder. Walter, tienes tu micrófono prendido y un poco de... Gracias, Walter. No era Walter, es Gabriel. Suave, perdón. No te preocupes. Venga. Disculpe. Bien, sí es la respuesta C. Los sistemas de lubricación centralizada con distribuidores progresivos en una sola línea no pueden usarse para distribuir grasas. A ver, si recuerdan también lo hemos mencionado, así también
¿no? Los aspersores, cuando hablamos de los aspersores en la mañana, dice, no pueden usarse para distribuir grasas, recirculan el lubricante para uso posterior, solo pueden utilizarse en aplicaciones automotrices, tienen bloques de distribución que eyectan el lubricante de forma progresiva en una secuencia, tienen inyectores que eyectan el lubricante todos al mismo tiempo. La respuesta D, tienen bloques de distribución que eyectan el lubricante de forma progresiva en una secuencia. Correcto, sí, y es lo que hemos dicho hoy en la mañana, ¿no? Este tipo de engrase que se utiliza normalmente en engranajes abiertos de gran capacidad, muy alta carga, es progresivo en una secuencia, ¿no es cierto? Y lo que pretendemos es engrasar todo el diente, bueno, todo un diente, para que cuando entre en contacto con el piñón, la película lubricante esté bien formada, ¿no? Correcto. El sobreengrasado constituye un problema común de los rodamientos de bolas que operan a velocidades más altas, debido a que genera un aumento en la temperatura, hace que la grasa se torne muy, muy blanda mecánicamente, cambia el color de la grasa, genera una disminución de la temperatura, genera la deformación elástica de los rodamientos. ¿Qué piensan? Genera aumento de Aumenta la la temperatura. temperatura. Ya, muy bien, genera un aumento de la temperatura, ¿no? Sí, exactamente es lo que dijimos que pasa. Las aceiteras de nivel constante. Bueno, en realidad yo solo se las mostré, ¿no es cierto? Solo se las mostré en algunas fotos, en algunas imágenes, pero no sé si alguien utiliza aceiteras de nivel constante en sus plantas. Tal vez para una explicación rápida. Botella de gravedad. Operan por capilaridad y también se pueden configurar mediante una mariposa. Generalmente trabajan en base a gravedad. Sí. Bueno, aquí para explicarles un poco las aceiteras de nivel constante, voy a mostrárselas en la presentación muy rápidamente. Las voy a volver a mostrar. ¿Dónde está? Aquí está. No, esta es una aceitera de nivel constante. Aquí vemos una. Aquí vemos una que no está llena, está con el nivel vacío, ¿no? Porque seguramente el equipo no está lleno. Entonces, justamente lo que hace estos sistemas de nivel constante, como dice la afirmación aquí, como dice aquí, deben configurarse de forma tal que el nivel de aceite sea a la mitad de la altura de las bolas inferiores de los rodamientos. Ahora, las aceiteras de nivel constante pueden utilizarse para mantener el nivel constante en cajas de engranajes y también en sistemas donde tienen rodamientos, ¿no? Y es para ver, en realidad estamos viendo de forma externa lo que está pasando de forma interna en la caja de reservorios, en el reservorio, ya sea para rodamientos o para engranajes, ¿no es cierto? Se utiliza mucho esto en industria petrolera, ¿no? Visto en otro tipo de industrias, en muchas industrias, perdón, pero en petrolera, en generación de gas, ¿no? En petróleo se utiliza mucho las aceiteras de nivel constante. A ver, al engrasar un rodamiento de bolas, resulta fundamental aplicar solo la frecuencia de engrasado calculada, usar solo una pistola de engrasar por bombeo, permitir que la grasa rebase los sellos, limpiar el exceso del accesorio, permitir el exceso de que la grasa salga del alojamiento a través del puerto de drenaje. Opción A. Inciso A. Sí, exactamente. Es el inciso A. Yo lo tengo aquí errado. Yo lo tengo como permitir exceso que salga al alojamiento, pero sí, en realidad es A. Aplicar solo la frecuencia de engrasado calculada.
Y bueno, si aplicáramos ultrasonido, de acuerdo a lo que el ultrasonido nos dé, ¿no? Los anillos lubricadores utilizados en aplicaciones de cárter húmedo. Bueno, no sé, este tipo de lubricación es muy antiguo. Estas preguntas las tengo y creo que esta debería tal vez pasarla, pero no sé si alguien conoce los anillos lubricadores utilizados en cárter húmedo. O si alguien ha tenido alguna experiencia con esto. Bueno, creo que nadie, sí. Y justo es un tipo de lubricación bastante antiguo. Seguramente si alguien tiene por ahí, puede contar la experiencia. Sí, yo creo que sí, yo creo que los he visto. Estos son los que están firmemente fijados al eje, ¿verdad? Correcto, sí. Son ese tipo de lubricadores, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que pasa aquí dice que deben operar en un rango definido de velocidad de la superficie del eje, y justamente esa es la razón por la que ya se ha dejado de utilizar en muchos casos, porque depende mucho de la velocidad. Cuando la velocidad varía, entonces esta lubricación no es del todo eficiente, ¿no? A ver, el rayado de superficies es característico de qué tipo de desgaste: adhesión, abrasión, fatiga, cavitación o erosión. Abrasión. 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 Sí, muy bien. Las partículas de sedimentos de 5 micrones y menos afectan la confiabilidad, ya que causan erosión, hacen que las válvulas se peguen entre sí y generan abrasión, generan un ablandamiento. El sedimento es demasiado pequeño y no afecta la confiabilidad de la máquina. El sedimento siempre está eliminando por el sistema filtrado, o las partículas de sedimento se asientan en el reservorio. ¿No es cierto? Causan erosión. Sí, es lo que producen. Hacen que las válvulas se peguen entre sí y generan abrasión. Vamos con otra. El código de contaminantes sólidos ISO. Bueno, a ver, no la voy a leer, pues leanla y me dicen cuál es la respuesta. El AC resulta útil como forma de caracterizar la concentración de partículas sólidas en un lubricante. Correcto. Sí, resulta útil como para formar, como forma de caracterizar la concentración de partículas, ¿no? Lo que estamos viendo es el código ISO nos dice qué concentración de partículas de 4, 6 y 14 micrones tenemos, ¿no? En un análisis de aceite. ¿Cuál sería un código de limpieza ISO para un aceite nuevo? Más o menos, ¿no? No es, obviamente estamos hablando de un rango. Inciso C. Inciso C, 14, 19, 16. Bien, correcto. Sí, eso lo hemos repetido. Bueno, perdón. 47. Con respecto al código de limpieza ISO, cuanto más alto el valor, más sucio el aceite. Cuanto más alto el valor, más limpio. El valor debería ser 200, 400 partes por millón. El valor objetivo debería ser lo más alto posible. Este sistema solo resulta útil para monitorear las compras de aceite nuevo. Inciso A. Bien. Ok, inciso A. Ok. Bien, a ver, vamos con otra pregunta más. ¿Cuál es el componente que por lo general necesita el aceite más limpio? ¿Hidráulicos? Turbinas, las turbinas. A y D. Sí, correcto. A y D. Es A y D. Tiene toda la razón. Aquí no marqué la D, pero estamos en lo correcto. El mejor lugar para que un filtro permita la eliminación de residuos
a bajo costo. Bueno, no hemos visto dónde deberían estar los filtros, pero a ver, tal vez con criterio ahí escogemos qué pregunta escogeríamos. La C. En la línea de retorno, Ah, en la línea de succión de la bomba. Correcto. a ver, vamos yendo un poco por descarte. En la línea de succión de la bomba, creo que no sería tan eficiente, ¿no? Porque si bien estamos protegiendo la bomba, deberíamos proteger todo el sistema. Tal vez un filtro secundario podría ir ahí. Después de la bomba, tal vez después de la bomba en la línea de presión. Pues No sé. yo ahí, ¿cómo es que se llama? No creo que, digamos, hay un punto específico. O sea, que podría ser que no hay ningún lugar en particular que sea mejor que el otro. Ya. Bueno, la pregunta es ¿cuál es el mejor lugar? No significa que estamos descartando los otros, sino bajo un criterio, ¿cuál sería uno mejor que el otro, no? Ah, perdón, interpreté mal la pregunta. Entonces sería en la línea de retorno. Sí, bueno, en la línea de retorno es un punto ideal porque estamos haciendo una filtración de todo el sistema. Ahora, es una respuesta buena que también yo la aceptaría. Y también el inciso D, ¿no? En un sistema fuera de línea, ¿no? Ambos, tanto la C como la D, podría ser una respuesta buena. La relación beta de un filtro. Opa, ¿qué pasó? La relación beta de un filtro es una medida de su capacidad para retener residuos, es una medida de resistencia del estallido, es una medida de eficiencia para remover partículas, solo está relacionada con el precio del filtro o es independiente del tamaño de partículas. Literal C. La Una C. medida de La eficiencia C. para remover partículas. Correcto. Bien. A ver, hagamos una práctica de lo último que hicimos. Un filtro con una relación beta 3 igual a 200. Solo remueve partículas de 3 micrones, solo remueve partículas de menos de 3 micrones, solo remueve partículas de más de 3 micrones, remueve algunas partículas de más de 3 micrones o remueve partículas de 3 micrones y 200 micrones. Literal D. Bien, literal D, tiene toda la razón. Bueno, ya que aquí pones solo remueve, un filtro no puede remover únicamente un tipo de partículas, ¿no? Y aquí dice, bueno, remueve algunas partículas de más de 3 micrones. Y es por esa razón que un filtro un lubricante se debe filtrar una cierta cantidad de tiempo, ¿no es cierto? Como lo hemos visto. Una relación beta de 200 significa que el filtro tiene una eficiencia del 200, 99, 5, 98, 7, 90 o 50. A ver, ¿quién hace el cálculo ahí? Literal B, 99.5. Bien, esa calculadora está violenta. Súper bien. De los siguientes 5 filtros, ¿cuál es el mejor para remover partículas finas? ¿Cuál escogerían? Literal C. ¿Literal C o D?
Sí. Sí. Sí, la D, ¿no? Yo también opino C. ¿Perdón? No, yo opinaba que era la C. Ya, bueno, en este caso sí es la D porque, bueno, estamos removiendo partículas de 3 micrones bajo una eficiencia 1000 y tenemos ahí muchísima más eficiencia. Estamos acercándonos al 100 con 1000, ¿no es cierto? A ver, una pregunta de criterio. ¿Es una buena idea filtrar el aceite nuevo antes de ponerlo en servicio? ¿Cuándo? El recipiente fue abierto sin protección, la máquina requiere un alto grado de limpieza, el producto estuvo almacenado durante mucho tiempo, todas las opciones o solo A y B. Todas las opciones. Todas las opciones. Correcto. Bien, ok. Ok, bueno, hasta aquí hemos llegado con esta parte de la explicación de la presentación. No sé si Hola, Luis, Mauricio. ahí estamos, Luis. Y Luis, bueno, va a ser el cierre de hoy con una presentación y estoy gustoso, bueno, de que Luis nos ayude, nos ayuda con su experiencia también. Luis tiene mucha experiencia en esto, creo que él no se presentó como tal, me presentó a mí el día de ayer, pero Luis, bueno, si tú te puedes presentar. Sí, un gusto, equipo y grupo del curso de ISO. Aquí les saluda Luis Urrutia, su amigo. Por ahí ya tengo unos amigos que conozco muy bien. A los demás pues me presento, Luis Urrutia. Yo también estoy en el área de tribología, de lubricación. Ahí está Heiner. No sé si está... Bueno, y algunos tal vez me conocerán por el congreso de lubricación que hacemos en la universidad. Así que es un placer. Ahí está Gabriel, ya mandó saludos, Gabriel. Es un placer poderles colaborar un poco, como saben, por cuestiones del trabajo. Realmente no tenemos, en mi caso no tengo mayor tiempo, pero por lo menos una hora he podido conectarme hoy para dar algún tema adicional que he estado viendo que ha surgido por ahí. Pero primero, yo no sé cómo se puede aplaudir acá en Zoom, pero para Mauricio, que ha hecho una gran labor con el curso, quisiera que le diéramos un aplauso, aunque sea virtual, ahí con la manita. Ahí ya puso manita Clarisa. Aplauso, aplauso. Mauricio, ¿verdad? Porque qué bien va el curso y todo lo que has logrado transmitir. Te agradecemos mucho. Gracias, muchas gracias y gracias a todos por el interés que también le ponen, ¿no? Gracias, Luis. Claro que sí, Mauricio. Igual aquí te puedes quedar, pero yo creo que tenías algo que hacer. Pero si no, aquí también quédate el tiempo que puedas. Y bueno, yo creo que nos queda una hora, ¿verdad? Así que muy bien, gracias, Mauricio. Vamos a empezar hoy. La verdad que el tema que vieron hoy con Mauricio es importantísimo porque es la tendencia en los lubricantes en los últimos años. El descubrimiento de la causa raíz de las averías de las máquinas. El primer causante es el ingreso de partículas sólidas, es la causa número 1 de los modos de falla de todas las máquinas, y el segundo es la humedad. Entonces me alegra mucho que el día casi completo se definió muy bien la manera de mitigar estos males que entran a las máquinas. El día de ayer, pues, yo me quedé con una idea de ampliar un poco más la información al respecto de la velocidad, la velocidad en la maquinaria y en la lubricación. Entonces, por aquí les tengo
tengo esta pequeña presentación de la velocidad. Ahí estamos ya, ¿verdad? Primero que todo me gustaría que me dijeran si mi voz se escucha cortada o se escucha bien. Perfecto, perfecto. Adelante. Se ve bien. Gabriel, esa es la voz de un amigo, es Gabriel. Saludos, saludos, Dart. Aquí estamos. Saludos, Gabriel. Qué gusto saludarte, ¿viste? Muy bien, entonces, qué bueno, sí, se ve pantalla completa. Por ahí ayer hubo una discusión en el tema de la velocidad de las máquinas y sí, de verdad que muchas veces es complicado definir qué es alta velocidad, qué es baja velocidad. Entonces yo les traigo hoy el concepto llamado el factor de velocidad. Este concepto lo han desarrollado los especialistas de rodamientos. Es un cálculo matemático que equivale a la velocidad tangencial que en las escuelas de ingeniería se calcula en la física, la velocidad a la que está un punto en la orilla de una rueda, ¿verdad? La velocidad tangencial, pero este concepto lo han convertido los fabricantes de rodamientos a un número adimensional y que para el tema de lubricación sirve mucho. Y este concepto es factor de velocidad. Y este concepto nos va a dar luces de cómo considerar una maquinaria de baja, de mediana, alta o altísima velocidad mediante un cálculo numérico aceptado por toda la ingeniería y la lubricación. Como les digo, este cálculo ya es aceptado por los mayores fabricantes de rodamientos del mundo, SKF, ¿verdad? FAG, etcétera, etcétera. Timken también. Todos tienen su factor de velocidad. Y bueno, entonces yo quiero definir el factor de velocidad, ¿sí? Como el resultado de multiplicar la velocidad de giro o velocidad circular, velocidad angular, por el diámetro medio de un rodamiento. Ayer creo que, no sé si era Shirley hablaba de las turbinas, me parece, y tenía un compañero que habló también del tema de las turbinas. Y preguntaba, mire, pero, perdón. Afirmativo, nosotros los dos somos compañeros de la misma empresa y ella preguntó con respecto a una turbina que la velocidad era como de 700 RPM, ¿en qué velocidad se consideraba? Excelente. ¿Quién habló ahí? Perdón, es que no tenía abierto el... Julio. Julio, sí, Julio. Excelente, excelente la pregunta. Bueno, entonces sí, de hecho, si me decís, ¿cuántos RPM tienes? ¿Me decís? Ella dijo que eran 700. 720 eran las 720. Ajá. ¿Me creerían si les digo que 720 puede ser altísima, mediana o muy baja velocidad? Al mismo tiempo. ¿Por qué? Por el concepto de factor de velocidad que vamos a estudiar hoy. Y es que hay otro cálculo, o hay otra variable que es la que hace que una máquina sea de alta, baja o mediana velocidad. Entonces, si quieren, vamos a resolver esa consulta de ayer mediante el método del factor de velocidad, y después de este momento, pues vamos todos a llevarnos un concepto más claro vamos a poder dimensionar realmente qué equipos son de alta, baja y mediana, y también para qué me sirves tener el cálculo. Vengo de las luces de bodega, cambiar a LED. Pero por ahí, Douglas tiene por ahí el micrófono encendido. Douglas. ¿De qué empresa es Douglas? Creo que todavía no he escuchado. Bueno, vamos a... Pero LED en este estilo, ¿qué? Muy bien. Entonces, de acuerdo. Vamos a definir. El factor de velocidad es un número adimensional. Bueno, es un número
que tiene segundos, partido segundo, pero realmente para este cálculo ya las dimensiones no importan una vez se multipliquen milímetros por RPMs. Entonces vamos a definir para el cálculo del factor de velocidad el método del cálculo, que son las RPMs por el diámetro medio. Y con ese cálculo tendremos un factor de velocidad. Y aquí está. Este es un rodamiento, es un cortado, ¿no? A la mitad y que nos indica pues todas las dimensiones que un rodamiento puede tener, ¿verdad? Por ejemplo, en el K, diámetro del agujero de lubricación, que es este que está aquí pequeñito. Pero para efectos del factor de velocidad, vamos a tener en cuenta dos medidas del rodamiento. El diámetro mayor. Y el interno. Y el diámetro interno. ¿Sí? El diámetro mayor y el diámetro interno. Entonces, la D minúscula y la D mayúscula. D minúscula son 110 y D mayúscula son 200. ¿Verdad? Entonces, con esas dos medidas, y porque al final toda la maquinaria rotativa está montada en rodamientos, ¿verdad? Engranajes industriales montados en rodamientos, las turbinas en unas chumaceras planas, ¿verdad, Shirley? De un diámetro bastante grande, dependiendo cuántos megawatts estén entregando, pero los diámetros de las turbinas no son... Disculpa que lo interrumpa, fíjese que aquí, ¿Sí? digamos, aquí en El Salvador, nosotros somos de OPP, lo que Sí. quería decir que también a veces, bueno, yo conozco una regla de dedo, ¿verdad? Que no es una regla exacta, pero dice que todas las máquinas que giran arriba de 500 RPM ya se consideran máquinas de velocidad intermedia. Y a partir de 1200 hacia arriba ya se consideran máquinas de velocidad alta. Ok, bueno, tal vez esa métrica funciona para alguna industria, para definir velocidad de las máquinas, eso sí. Pero vamos a meterlos en lubricación y dentro de la tribología de lubricación y para los cálculos de lubricante, esa norma no va a funcionar igual que... Yo te doy la razón, lo que me estás diciendo, Walter, supongo que son rangos de velocidades de máquinas en general, pues. Pero Sí, para la correcto. lubricación implica, tenemos otro factor adicional que puede convertir 1000 RPM en baja velocidad. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cómo Ok, realmente saber si... Sí, perdón. Adelante. de acuerdo, le digo, sí, es interesante conocer esos detalles. Exacto, sí, porque a veces uno dice, esto está en 2000 RPM, es veloz, y nos damos cuenta que es de baja velocidad. Por ejemplo, las bandas conductoras en las canteras, esas de piedrín, ¿verdad? Que tienen rodamientos con diámetros muy pequeños. Es casi imposible decir que son de alta velocidad, porque su diámetro es muy pequeño, ¿verdad? Pero vamos a verlo. Entonces, digamos, primero, es importante mencionar que todos los rodamientos tienen en su especificación, tienen un diámetro exterior y un diámetro interior. Y aquí tenemos el cálculo del factor de velocidad. Como les habíamos dicho, el factor de velocidad es multiplicar las RPMs por el diámetro medio. Entonces, notemos acá. Aquí tenemos, este rodamiento es el 22-22-22 de SKF. SKF 222222. Ese es el número de rodamiento. Es un rodamiento de 20 centímetros, ¿verdad? Más o menos así. No es tan pequeño, ¿verdad? Este rodamiento tiene un diámetro interior de 110 milímetros y exterior de 200. Por lo tanto, su diámetro medio
es 155. Y de hecho yo confirmo lo que nos dijo Mauricio ayer. Realmente no existe una tabla, no existe una tabla universal que nos diga, digamos, en qué momento una máquina para lubricación es alta o baja la velocidad. ¿Verdad? Y por eso traigo hoy a la clase este cálculo para que nos ilumine y nos guíe en qué es veloz y más, pero no solo nos interesa decir qué es veloz y qué no es veloz. Yo me quedo igual con eso. Al final lo que queremos es recomendar el lubricante más adecuado para esa velocidad, ¿de acuerdo? Entonces ahí es a donde vamos. Y también este factor de velocidad nos ayuda para calcular la cantidad de grasa que debemos aplicar a un rodamiento. Es muy importante este cálculo en la lubricación porque nos ayuda a definir la viscosidad del aceite que hay que elegir y la cantidad de grasa que hay que aplicar a un rodamiento. Y también nos ayuda a seleccionar el espesante de la grasa que hay que aplicar en el caso sea de rodamiento con grasa. Porque también van a haber rodamientos con aceite. Hay de los dos, ¿verdad? Entonces, al final el factor de velocidad nos sirve para, ya sea para grasa o para aceite, nos va a dar una buena idea de la velocidad y la viscosidad que tenemos que aplicar a una máquina. ¿Verdad? Entonces vamos a ver, este rodamiento que es el SKF 222222 tiene 110 más 200. Si yo saco un promedio de los dos diámetros, ¿cuánto obtengo? 155 milímetros. 155 milímetros. La norma para este cálculo es que las medidas del rodamiento debe estar en milímetros. Si no están en milímetros, este cálculo no funciona, porque ya está estandarizado a nivel mundial, que se multiplican RPMs por milímetros. Entonces, si este rodamiento estaba sometido a 1000 RPMs, vamos a calcular su factor de velocidad. Su factor de velocidad es 1000 por 155 milímetros, que es el promedio de los dos diámetros. Nos da un factor de 155,000, ¿verdad? 155,000 es el factor de velocidad. Y según la teoría del factor de velocidad, se considera de mediana velocidad. Y aquí tengo yo otro rodamiento con distintas medidas, el cual tiene 350 milímetros de exterior, 250 milímetros de interior. Por lo tanto, trae sus esferas más pegadas para arriba. O sea que son esferas de un diámetro no tan grande porque solo hay 100 milímetros de diferencia. Entonces, el diámetro promedio sería 250 más 350, 600, partido 2, 300, ¿verdad? Muy bien, imagínense este rodamiento está a las mismas RPMs que el otro. ¿Se dan cuenta? 1000 tiene el rodamiento de 22, 22, 22 y 1000 tiene este nuevo rodamiento que es más grande. 1000 RPMs, pero como este tiene un diámetro mayor, tenemos un factor de velocidad de 300,000. Yo creo que en este dibujo podemos comprender. Si vemos la distancia del centro del rodamiento hacia el rodillo, sabemos que este rodillo tiene que caminar toda su pista en una RPM. ¿Se dan cuenta? En una vuelta, este rodillo debe caminar toda esta distancia. Mientras más grande es el diámetro del rodamiento, más distancia debe recorrer el rodillo en una vuelta. ¿Están de acuerdo? Correcto. Entonces, mientras más lejos esté el rodillo del centro del rodamiento, más distancia recorre en la misma fracción de tiempo. Por lo tanto, es más veloz. Entonces, ahí está. ¿La clave cuál es? Que mientras los rodamientos sean tengan mayor diámetro, van a ser más veloces. Aunque tengan la RPM constante.
porque el camino que debe recorrer este rodamiento es más largo, mientras el diámetro es mayor. Entonces, recorre una cantidad más grande en el mismo tiempo. Y eso es ser más veloz. ¿Me explico ahí? Si no me explico ahí, no Hola, van a Luis. comprender el No, concepto está de... bastante claro. Hola Luis. Estamos claros, ¿verdad? Hugo, a Hugo también lo conozco. Hugo, RCM. Un gusto, RCM y también VG. Y VG, un gusto, Hugo, sí, claro. Excelente. Bueno, entonces, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tenemos más velocidad en medida que el diámetro del rodamiento es mayor. ¿Verdad? Es como la rueda de Chicago. Mientras más grande sea la rueda de Chicago, como la que está en Londres, digamos, o la que está aquí en la feria de ¿cómo se llama? De la zona 15. Según el diámetro de la rueda, si es muy grande la rueda de Chicago, uno siente más miedo porque si da una vuelta a esa rueda, uno recorre más distancia. Y si las RPM son la misma de Londres que de Costa Rica o de Guatemala, si la RPM es la misma, los que van más veloz son los de Londres, porque el diámetro es inmenso, ¿verdad? De esa rueda de Chicago. Recorren más distancia en un tiempo determinado. Una vuelta, la vuelta es la misma, pero no la distancia recorrida. Entonces, con el concepto del diámetro, entonces ahora sí, podemos entender por qué el factor de velocidad en este rodamiento de diámetro mayor sale 300,000, ¿verdad? Bueno, entonces ahora tenemos un rodamiento de mediana velocidad y de alta velocidad con las mismas RPMs. 1000 RPM, pero duplica la velocidad de 155,000 a 300,000. El factor de velocidad se duplica por haber utilizado un rodamiento de 100 milímetros más grande. Perdón. Sí, entonces aquí está 155,000 por 300,000. Y por acá tenemos, yo les voy a compartir esta presentación con mucho gusto. Por acá tenemos el gráfico que nos ayuda a determinar la velocidad, si es alta, mediana o alta velocidad, una máquina rotativa. ¿Verdad? Entonces, digamos, la baja velocidad está, según los fabricantes de rodamientos, está calculada debajo de 50,000. Entonces, digamos, aquí están 100,000, 50,000 están acá. 50,000 están acá. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es marcar pluma. Entonces, digamos 50,000. Vale, que no me vaya. Es difícil hacerlo recto, me disculpo. 50,000, aquí estamos, miren. Entonces, podemos decir que de 50,000 para abajo, la velocidad es muy baja. Muy baja. Y aquí hay que llenar el rodamiento al 100% de grasa. Porque no hay una velocidad suficiente para lo que les explicaba Mauricio, ¿verdad? Ayer, para crear lubricación hidrodinámica. Es decir, que la velocidad logra una capa lubricante completa y un efecto de cuña y de separación de las piezas perfecta. Cuando la velocidad es baja, no hay lubricación hidrodinámica y nos mantenemos con lubricación un poco al límite, ¿verdad? Por lo tanto, la única manera de garantizar película completa es saturar de grasa ese rodamiento. Y este es el caso de los molinos de azúcar. Los molinos de azúcar están al 100% de grasa, todas las chumaceras. Porque ahí no hay factor hidrodinámico. Son los molinos de azúcar en Centroamérica están entre 5 y 6 RPMs. 6 RPMs. El diámetro de la chumacera, lógicamente, puede ser... Bueno, ¿alguien está aquí de los ingenios que nos pueda decir un diámetro de las chumaceras? 12 pulgadas. ¿Cuántas? 12 pulgadas. 12 pulgadas, que son en milímetros, ¿cuánto es? Milímetros son... Pues son unos
250. 250 milímetros. Sí. Sí, 250 milímetros por 6 RPM, ¿cuánto da? 1000 y pico. 1500. 1828, porque son 304 milímetros. Ok, entonces el factor de velocidad de los ingenios está casi cero, ¿no? O sea, casi cero comparado, está por acá, miren. Diámetro por RPM. Ahí en ese caso sería diámetro medio, pero como son chumaceras planas, no hay esferas, entonces se utiliza el diámetro mayor para calcular la velocidad, la tangencial o el factor de velocidad. Entonces los ingenios están por acá. Este rodamiento 2222 a 1000 RPM está por acá, pero el mismo rodamiento que calculamos acá daba en 300,000, ¿verdad? 300,000 está aquí, mira. O sea que este rodamiento, según la carga que tenga, lo podemos lubricar con 30% de grasa o con 70% de grasa. Si es demasiado cargado, le ponemos más grasa. Pero si no tiene mucha carga, le ponemos 30. O si no, un punto intermedio a 50% de grasa. ¿Me explico? Entonces, digamos, este es un rodamiento de 300,000. Este es el anterior, es este, ¿verdad? Es este, de 300,000. Ya se considera de mediana velocidad. Y arriba de 400,000 se considera de altísima velocidad. O de alta velocidad y altísima ya es por acá. Pero si se dan cuenta ya no cambia mucho. Arriba de 400,000 ya es alta velocidad. Entonces, para la lubricación, pues esto nos puede guiar un poco en esa laguna que muy bien dijo ayer Mauricio, que hay situaciones que no están muy definidas en la lubricación. Como en todos está mejorando todo el tiempo y este es uno de los casos donde aunque no haya definido realmente una ciencia exacta de la velocidad, bueno, una ciencia exacta sí, pero un rango para lubricación, un rango de la velocidad de la lubricación, este es un cálculo que es un aporte de los fabricantes de rodamientos a la tribología y lubricación. Y la verdad nos guía bastante bien, tanto así que depende del factor de velocidad, es que se elige la cantidad de grasa, el espesante de la grasa y la viscosidad del aceite base de la grasa. O si en el caso de una turbina se elige la viscosidad del aceite de la turbina. Entonces vamos a ver un poco este caso. Vamos a continuar, vamos a avanzar acá. Entonces, digamos, baja velocidad abajo de 50,000, mediana entre 50,000 y 200,000 y alta arriba de 200,000. Factor de velocidad, que es RPM por diámetro medio. Y en chumaceras planas, RPM por diámetro mayor. Y miren también para qué sirve el factor de velocidad. Factor de velocidad sirve también para elegir el aceite base. Perdón, sí, el aceite base y también el espesante. Y ustedes saben, hoy en día hay grasas maravillosas, formulaciones únicas y nuevas, como el espesante complejo de sulfonato de calcio. Ustedes han escuchado ese espesante que es muy resistente al agua y a las cargas altas. Complejo sulfonato de calcio. Sí, es correcto. Nosotros lo utilizamos acá. Lo utilizan, Walter. Excelente. También Esteban y Gabriel lo venden muy bien. El sulfonato de calcio. Entonces, el sulfonato de calcio es un espesante molecularmente pesado. Por lo tanto, el sulfonato de calcio se puede utilizar a medianas y a bajas velocidades. Y en las veces en que la gente lo utiliza en altas velocidades, le echan la culpa a la grasa que no sirve y no es eso, es que el espesante no es para altas velocidades. Por eso es muy bueno en maquinaria pesada, en equipo altamente cargado. Entonces, digamos, el sulfonato de calcio, aunque no esté aquí, yo lo voy a agregar. El sulfonato sería
para medianas o bajas velocidades. Sulfonato. Sulfonato, que es muy pesado. Y aparte este espesante en algunas marcas de lubricantes lo utilizan al 30%. 30% de espesante y 70% de los demás componentes, como el aceite básico y aditivos. Sulfonato. Voy a poner aquí un abreviado, la C y la A. Sulfonato de calcio también es máximo hasta 200,000. Consejo muy sano para evitar inconvenientes. Entonces, digamos, un factor de velocidad de 50,000, podemos utilizar aditivos sólidos, molibdeno, grafito. Por eso las grasas de lubricación de molinos, azucareros, algunas formulaciones traen grafito y molibdeno. Porque vimos que estamos en 1800 de factor de velocidad en un molino azucarero, entonces aguantan muy bien aditivos sólidos que son para baja velocidad. Y ahora vamos a comprender por qué no se recomienda usar grasa de aditivos sólidos con altas velocidades. Porque el beneficio del aditivo sólido se vuelve un enemigo a altas velocidades por el peso molecular. Y un aditivo sólido a alta velocidad nos va a elevar la temperatura. Entonces, definitivamente para rodamientos de vehículos veloces y todo, o de maquinaria muy veloz, jamás van a utilizar, por favor, grasas con molibdeno ni grafito. Estos son para aplicaciones de baja velocidad. Y ahora sí, con este cálculo matemático ya podemos decir que es de baja velocidad, abajo de 50,000. Factor de velocidad media entre 50,000 y 200,000, y velocidad alta, factor de velocidad de 200,000 en adelante, y muy alta pues arriba 400,000. Y también podemos, ustedes digamos, el litio es mucho más fácil de tenerlo en alta velocidad, o la poliurea. Mi favorita es la poliurea para alta velocidad, en especial motores eléctricos. Aquí tenemos los espesantes, poliurea éster. Complejo de litio funciona para alta velocidad, por supuesto. Poliurea también. Y complejo de litio, de 400 para arriba. Si se dan cuenta, el litio como tal, grasas de litio, tampoco son muy recomendadas para alta velocidad. Grasas de litio sencillo. Por dicha, pues ya el mundo va transicionando a una grasa de complejo de litio, que son más resistentes, aunque son más caras, pues tienen mayor resistencia a la carga, como lo vieron ayer con Mauricio, ¿verdad? Entonces, estamos de acuerdo. ¿Ya vieron para tanto que sirve el factor de velocidad? A ver qué horas son. Sí. ¿Se dan cuenta para tanto que sirve el factor de velocidad para la lubricación? Nos ayuda a calcular. Ahí estamos, ingeniero. Excelente. ¿Será que sí logramos satisfacer un poco el tema? Sí. Le agradezco mucho por la aclaración. Esto ya se ve mucho más didáctico. Excelente. Entonces, miren, el factor de velocidad nos sirve para elegir el espesante de la grasa cuando es grasa. Para elegir la viscosidad del aceite base, eso lo vamos a ver en un momento. Y nos sirve para calcular o tener una idea bastante precisa de la cantidad de grasa que yo debo aplicar al rodamiento. Y eso está aquí, miren. El área en blanco indica el volumen de grasa en función del factor de velocidad. Es decir, toda esta área que está aquí, blanca, toda esta área blanca es el rango en que podemos, en porcentaje de grasa, de llenar un rodamiento. Entonces, digamos, si yo tengo un factor de velocidad de 400, yo puedo llenar mi rodamiento entre un 20 y un 40% de grasa del espacio libre, ¿verdad? ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿A partir ¿Sí? de qué momento podremos decir, según la gráfica que estamos viendo de factor de velocidad,
de que tenemos una lubricación hidrodinámica? Mira, una vez, mira, en mediana y alta velocidad tenés lubricación hidrodinámica garantizada, ¿verdad? Eso sí, siempre que tengas la viscosidad adecuada del aceite, de la grasa o del aceite lubricante. En el caso de la turbina es el aceite, ¿verdad? Y muy bien dijo ayer Mauricio de que definitivamente lo más importante de la grasa es el aceite base. Y muy a la par el tipo de espesante también, pero el que va a hacer el trabajo de lubricación es el aceite base. Entonces, si tenemos un buen aceite base, en mediana velocidad y alta velocidad, la lubricación hidrodinámica está garantizada por el cálculo, pero eso no es por el lubricante, sino el diseñador del rodamiento es el que diseña la lubricación hidrodinámica para ese rodamiento con tal viscosidad. ¿Me explico? O sea que por diseño la lubricación hidrodinámica está garantizada en mediana y alta velocidad. El problema de la lubricación es a baja velocidad. Porque en baja velocidad no hay lubricación hidrodinámica. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Saturar el lubricante de aditivos sólidos y ponerle una viscosidad altísima para que ese espesor de la capa lubricante para que esa viscosidad alta sea la capa lubricante. No tenemos velocidad que nos garantice la lubricación. Pero ahí está la gran tecnología de aditivos sólidos hoy en día, que hay teflón, hay PTFE, fluoruro, ¿verdad? Y hay grafito, molibdeno, pero aquí no se va a quedar una pieza sin lubricación. Lo importante es es saber qué equipos tengo yo de baja velocidad y ahí aplicar el lubricante súper bien calculado con su aceite base alto, con aditivos sólidos y está muy cargado. O sea, los aditivos sólidos no son obligación cuando hay baja velocidad, porque puede ser baja velocidad con un rodamiento que no está cargado. La banda transportadora de piedrín en las canteras, ahí no hay carga, pues la carga es mínima, pero hay más de 300 rodamientos en una banda, ¿verdad? Entonces ahí todos cargan un poco, la carga es muy baja, la velocidad ahí es muy baja, porque el diámetro es muy pequeño del rodamiento, pero como no tiene mucha carga, con una grasa de litio número 2 basta para esos rodamientos, pues. No se necesitan sólidos. Se necesitan sólidos en una lubricación de baja velocidad, altísimamente cargada. Sí, como lo son engranajes abiertos, chomaceras de molino, no sé, tanto de cemento como de azúcar. Ahí sí son altísimas cargas y baja velocidad, entonces ahí sí hay que aditivar. Pero también ahora hay una nueva tecnología que ya no utiliza aditivos sólidos, sino utiliza aceites claros altamente viscosos. Y con una aspersión adecuada no se requiere aditivos sólidos. Una tecnología es aditivos sólidos y la otra son aceites de nueva generación, muy adhesivos, de alta viscosidad. Total que para cada velocidad hay una solución de lubricación. Creo que eso responde a la pregunta. Entonces, y por favor siempre tengan en cuenta la cantidad de grasa que van a aplicar a un rodamiento. Muchas veces nos han dicho, mire, nunca sature sus rodamientos de grasa. Y en la mayoría de casos es cierto. Porque los que están con 200, factor de velocidad de 200, 400, necesitan un 40% de grasa y un 60% de aire. Porque el aire lo que va a hacer es enfriar el calor generado por la fricción y la alta velocidad. En cambio, cuando tenemos muy baja velocidad, no se requiere aire porque ahí no se genera un calor por alta velocidad. Entonces ahí hay que colocar película completa y saturar de grasa un rodamiento. Entonces, si te dicen no sature de grasa el rodamiento, ¿cuál es la respuesta? Permitime, voy a calcular mi factor de velocidad y si es de muy baja velocidad, yo lo voy a saturar de grasa. Si es de alta velocidad, yo lo voy a lubricar con un 40 o 30% de cantidad de grasa, ¿verdad? Esa sería una de las políticas a seguir. ¿Verdad? Así que solo permítame un segundito.
Muy bien, entonces seguimos. Y de hecho estamos ya finalizando, pero sí era importante mencionar este factor. Por último, les voy a mostrar les quiero mostrar cómo calcular la viscosidad. Por medio de cómo calcular la viscosidad por medio del factor de velocidad. Listo. ¿Se observa ahí, sí? Sí, se Ahora Se sí. observa. Excelente. Va. Muy bien. Entonces ahora vamos acá. También el factor de velocidad. Ahora creo que a partir de hoy todos van a ir a calcular su factor de velocidad. Porque ya vieron que se puede sacar muchas decisiones en el mantenimiento y la lubricación. Porque también el factor de velocidad nos ayuda para calcular y guiarnos en la selección de la viscosidad del aceite o del aceite de la grasa. Por ejemplo, ¿cuánto teníamos de factor en el rodamiento número 1? Teníamos 155,000, ¿verdad? 155,000 de baja velocidad. Sí. Pero el diámetro medio era de... Aquí es con el diámetro medio. 155 teníamos. ¿Sí? Del diámetro medio. ¿Se acuerdan? Así es. Sí, 155 milímetros. Entonces, ahora sí. Con 155 milímetros, yo estoy más o menos por acá, ¿verdad? Aquí está el diámetro medio en milímetros. Aquí me voy a poner. Y tenemos 1000 RPM, ¿sí? Aquí está, aquí estas son las RPMs, miren. Las que están acá son RPMs. Entonces, yo para esta máquina, para este rodamiento, necesito una viscosidad de 13 centistock a temperatura de operación. ¿De acuerdo? 13 centistock a temperatura de operación. Este 13 centistock es la viscosidad mínima, es decir, si yo bajo un poquito de esta mínima, pierdo mi máquina, pierdo el rodamiento y se deshace. Entonces, ayer también, me parece que si no lo vieron, pues se puede ver, pero... Solo una consulta, ingeniero. Usted dice que la línea diagonal es la de la velocidad, ¿va? Sí. Pero ahorita le ha puesto como a 500, a 5000. Por eso, yo me crucé con esta de 1000, mira, cruzando con esta de 1000. Ah, perdón, en la esquina, cabal. Perdón, sí. perdón, tiene razón. Ajá, y aquí me voy para la izquierda. Ajá, el diámetro medio y a la izquierda. Entonces, me da 13 centistock como viscosidad mínima. O sea, si yo bajo de ahí, yo pierdo mi máquina. Por lo tanto, hay un factor de seguridad que se llama factor kappa. Yo puedo tener un kappa 4 para tener una garantía de lubricación. Entonces, 13 por 4, ¿cuánto es? $26, 52. ¿Verdad? Entonces, digamos, un aceite ISO 46 puede funcionar para este rodamiento.
Pero eso sí, si trabaja a 40 grados centígrados. Pero si trabaja, o sea, el mensaje acá es que la viscosidad del aceite mínima es a temperatura de operación. Ya, si hay que hacer más cálculos, si el herramienta trabaja más caliente, pues hay que calcular cuál es la viscosidad exacta que se debe tener a la temperatura de operación. Lo importante es que sepamos que también los cálculos de la velocidad tienen que ver con la selección del aceite base hoy. Así que, nada, pues eso es lo que yo quería mencionarles. Todo ese material se lo vamos a mandar. Vamos a enviárselo por medio de Clarisa para todos ustedes. Y me alegra mucho que hayamos podido compartir por lo menos un momento durante todo este evento. No sé si podré volverlo a saludar nuevamente en el evento, pero si no, a futuro nos encontramos en otra reunión. Así que gracias por el tiempo y gusto de ver a todos nuestros amigos acá reunidos. Gracias por la información. De acuerdo. Gracias, don Luis. Muchas gracias. Igual, Hugo, y todos. Gabriel. Esperamos verte pronto en estos días. Excelente, Gabriel, buenísimo. Sí, Y si no entonces para la a fiesta, todos, ¿perdón? si no para la fiesta de fin de curso, llegamos allá a Guatemala. Sí, aquí venimos a celebrar aquí con todo el equipo de la U. Bueno, hasta pronto, grupo, gracias y ahí estamos. Gracias, Luis. Gracias. De acuerdo, hasta mañana y descansen. Pregúntele si vienen, si van a venir y yo los voy a traer. Chicos, Lucy y Miguel.